Trabajas, pagas tus cuentas, intentas no gastar más de lo que ganas. Algunos meses hasta te sobra algo para ahorrar. No estás donde quisieras estar, pero tampoco sientes que tu vida financiera sea un desastre, hasta que abres el teléfono. Alguien te dice que deberías ahorrar mensualmente el 20% de todo lo que ganas. Otro te explica que si no tienes 6 meses de gastos guardados, estás a una emergencia de perderlo todo. Después aparece alguien de 27 años mostrando las 3 propiedades que compró antes de cumplir los 30. Y otro asegura que ese teléfono nuevo que compraste es la razón por la que nunca vas a conseguir la libertad financiera. Y 5 minutos después, tus ingresos son los mismos, tus deudas son las mismas, tu cuenta bancaria no cambió, pero tú sí. De repente sientes que vas tarde, te sientes irresponsable, como si estuvieras perdiendo una carrera cuya existencia ni siquiera conocías antes de abrir el teléfono. ¿Cómo puede lo que acabas de ver en una pantalla hacerte sentir pobre, si hace 5 minutos tu vida financiera era exactamente la misma? Y quiero hacer una aclaración antes de seguir porque es importante acotarlo. Cuando digo sentirte pobre, no estoy usando la pobreza como un insulto. La pobreza y la precariedad son condiciones materiales reales que no dicen nada sobre la dignidad, la inteligencia o el valor de quien la vive. Estoy hablando de otra cosa, de esa sensación fabricada de estar fracasando frente a un estándar que no conoce tu historia. Yo no vengo en este video a decirte dónde invertir, ni a reemplazar una fórmula por otra. Voy a mostrarte cómo leer un consejo antes de permitir que mida tu vida. Hoy vamos a ver cómo cambió el terreno mientras muchos consejos financieros se quedaron en el pasado y cómo leerlos antes de aplicarlos a tu vida. Primero, seamos justos. El problema no es que todos los consejos financieros sean falsos. Ahorrar importa. Planificar puede protegerte. Invertir puede ayudarte. Construir un fondo para emergencia es una meta súper razonable. El problema empieza cuando dejamos de tratar esos consejos como herramientas y empezamos a tratarlos como veredictos. Porque todo consejo financiero contiene una historia que casi nunca se cuenta. Cuando alguien te recomienda, compra una casa mientras estés joven. Dentro de esa frase también hay un precio de la vivienda, un salario, una tasa de interés, acceso al crédito y una economía determinada por el contexto de cada persona. Si escuchas, invierte en la bolsa o invierte en cripto, la recomendación supone que tienes algún ingreso extra disponible, acceso al sistema financiero, tiempo para aprender y suficiente estabilidad para soportar una pérdida, que por cierto, las hay y son muchas. Y cuando aparece la regla de ahorra el 20% de tus ingresos mensuales, parece una cifra neutral, pero no representa el mismo esfuerzo para alguien que vive solo y cobra un salario estable que para una persona con ingresos variables, hijos, padres que dependen de ella o gastos médicos. El porcentaje es idéntico. La vida sobre la que cae no lo es. Y esto no lo aprendí solamente leyendo. Llevo más de 25 años trabajando en el comercio. Y si algo me ha enseñado el mostrador, es que el dinero del que se habla en los cursos y el dinero en la vida real no siempre se comportan igual. He visto personas con ingresos altos ahogadas en compromisos y personas con ingresos más modestos construyendo con una precisión que ningún curso podría enseñarles. Muchas veces la diferencia no estaba en conocer una fórmula secreta, estaba en qué tan bien comprendían su terreno. Y un consejo financiero no es solo una instrucción, es un mapa. Y un mapa puede estar perfectamente dibujado para un territorio que ya cambió. Y para mostrarte cuánto cambió, no necesito darte una conferencia, necesito enseñarte 2 escenas. Un análisis reciente de Realtor.com comparó el esfuerzo necesario para reunir la inicial típica en una vivienda en los Estados Unidos. En 1990, con los precios, ingresos y tasas de ahorro de aquel momento, la estimación era de aproximadamente 3 años. En 2025, casi 10 años. Eso no significa lógicamente que todas las familias tarden exactamente ese tiempo. Significa algo más importante, que el mismo objetivo se alejó. El consejo no cambió. Ahorra y compra una casa, pero la frase siguió teniendo las mismas palabras y el terreno triplicó el esfuerzo necesario para obedecerlo. Y cuando el esfuerzo cambia tanto, también cambia la vida que se construye alrededor de él. Retrasas la compra, compartes vivienda durante más tiempo, aplazas otras decisiones, aceptas trabajos que quizás no elegirías si tuvieras más margen. La economía no solo modifica lo que puedes comprar,
modifica cuánto de tu vida debes organizar alrededor de intentarlo. La empresa Deloitte, una de las firmas de consultoría más grandes del mundo, entrevistó a más de 22,000 jóvenes de las generaciones Z y Millennial en 44 países. Más de la mitad dijo haber retrasado decisiones importantes por su situación financiera: formar una familia, seguir estudiando, comenzar un negocio. Y la disponibilidad o el precio de la vivienda está influyendo también en dónde pueden trabajar y qué decisiones profesionales pueden tomar. El dinero ya no está decidiendo solamente qué compras, está decidiendo cuándo estudias, dónde trabajas, cuándo formas una familia, en qué ciudad puedes vivir y qué riesgos puedes permitirte asumir. Esto no es una historia únicamente estadounidense, es un patrón internacional. Pero cuando ese mismo consejo aterriza en Latinoamérica, encuentra un suelo todavía más complejo. En América Latina, el terreno no solo puede ser más costoso, muchas veces también es menos predecible. Durante la primera mitad del 2025, aproximadamente el 46.7% de las personas empleadas en América Latina y el Caribe trabajaba en condiciones de informalidad, es decir, prácticamente 1 de cada 2 personas en trabajos informales. Eso solo significa que una parte enorme de la población trabaja sin la estabilidad que buena parte de la educación financiera tradicional da por sentada. No es igual construir un fondo de emergencia cuando sabes cuánto vas a cobrar cada mes, que cuando tus ingresos dependen de la venta, la temporada, los clientes o el valor cambiante de la moneda. No es igual invertir pensando en 20 años, cuando ni siquiera sabes qué condiciones económicas existirán dentro de 2 semanas. No es igual escuchar: no toques tus ahorros, haz que el dinero trabaje para ti, cuando esos ahorros también representan la medicina de tus padres, el estudio de tus hijos o la única protección que tiene tu familia. El consejo puede ser razonable, pero para aplicarlo necesita ser traducido, porque la estabilidad que la fórmula supone puede no existir en el lugar donde tú estás intentando obedecer. Hay una frase que muchos aprendimos con cariño: lo material se recupera. Y esa frase conserva una verdad profundamente humana. No existe objeto que valga más que una vida. Ninguna propiedad vale más que una persona. Eso es casi una verdad absoluta, pero como una descripción económica, hoy necesito una nota al pie. Para muchas personas, perder una casa, un negocio, una herramienta de trabajo o los ahorros de varios años ya no significa retroceder unos meses. Puede significar retroceder años. No porque hoy las personas sean más débiles, no porque les falte carácter, sino porque hay menos margen para caer y el suelo se volvió menos elástico. Una pérdida repentina no la puedes controlar, pero el alquiler vence igual. Puedes perder tu trabajo, pero la comida, los servicios, la medicina y las cuotas no esperan a que te recuperes. Y cuando todo cuesta más y tus ingresos son inestables, volver a levantarse puede tomar años. Reconocer eso no es ser derrotista, es leer el suelo, porque solo puedes diseñar una forma realista de avanzar cuando entiendes cuánto puedes soportar tu vida antes de romperse. Y es precisamente de ese mismo suelo que nace algo que hoy estamos juzgando con demasiada rapidez: la relación que tienen muchos jóvenes hoy en día con el dinero. De seguro has escuchado esta pregunta, o quizás incluso la has hecho. ¿Cómo puedes gastar dinero en un teléfono nuevo, en ropa o en un viaje si todavía no tienes casa ni carro? La pregunta parece lógica, ¿verdad? Pero puede estar ignorando algo. Cuando una generación crece percibiendo que las grandes metas heredadas, la casa, el carro, cierta estabilidad, están demasiado lejos, las metas alcanzables comienzan a pesar de otra manera. Una casa puede requerir décadas de esfuerzo. Un carro puede convertirse en una deuda que condiciona buena parte de tus ingresos. En cambio, un teléfono, una prenda, una salida o un viaje son recompensas que todavía caben dentro de un horizonte visible. Esto no significa necesariamente que toda compra sea responsable. No significa que gastar en el presente sea siempre una buena decisión. Y tampoco significa que toda la generación Z piense igual. Significa algo más incómodo: que no puedes entender completamente una decisión mirando solamente el objeto. También tienes que mirar el futuro que esa persona cree posible. ¿Qué hace una persona con la energía que pensaba dedicar a una meta que ya no siente alcanzable? A veces la redirige. Y esta es mi lectura, no una regla universal. Cuando las decisiones grandes se postergan durante años por presión económica, las recompensas cercanas pueden adquirir más peso emocional. Llamar frívola a una generación entera es fácil. Lo difícil es comprender el suelo donde creció. Y comprenderlo no significa justificar cualquier decisión. Significa evaluarla con más precisión. Y aquí viene la parte que reconcilia todo esto con nuestros padres y abuelos. Porque nadie nos mintió. Nuestros padres y abuelos no necesariamente nos dieron malos consejos,
Nos dieron consejos que funcionaron para ellos. Ahorrar en una moneda que conservaba valor, permanecer décadas en una empresa que premiaba la antigüedad, comprar una propiedad cuando la relación entre el salario y el precio permitía hacerlo, volver a empezar en una economía donde una caída no cerraba tantas puertas. No estaban mintiendo, estaban describiendo su terreno. Una persona puede amarte profundamente y aún así entregarte un mapa que ya no conduce al mismo lugar, no porque quiera perjudicarte, sino porque nadie puede aconsejarte desde una vida que no está viviendo. La responsabilidad de escuchar es tuya, pero la responsabilidad de traducir también lo es. Entonces, ¿cómo se traduce un consejo financiero? 4 movimientos. Y esto sí puedes comenzar a aplicarlo hoy. En una realidad de ingresos variables, preguntar cuánto ganas puede ser una pregunta demasiado pequeña. Hay personas que no tienen una cifra estable. Tienen un comportamiento, meses altos y bajos, temporadas, ventas que suben o caen, monedas que cambian de valor. No fuerces una precisión que tu realidad no tiene. Empieza por leer el patrón. Tu ingreso real no es solo lo que entró este mes, es cómo entra, en qué frecuencia, de qué depende y cuánto margen deja. 3 preguntas te alcanzan para empezar. ¿En qué rango se mueven normalmente mis ingresos? ¿Qué gastos siguen llegando, incluso cuando el ingreso cae? ¿Y dónde está mi mayor fragilidad? ¿En depender de una sola fuente? ¿En una obligación fija? ¿O en una moneda que pierde valor? 2 personas pueden ganar la misma cantidad en un año y vivir realidades financieras opuestas. Una la recibe de forma predecible cada mes, la otra en oleadas irregulares, sin saber qué viene después. Mismo total, suelo distinto. Leer el suelo con unicidad significa identificar la configuración que produce tus números, no copiar la interpretación de alguien cuyos números nacen de otro sistema. No preguntes primero qué debería tener alguien de mi edad. Pregunta qué necesito que el dinero haga posible o proteja en esta etapa de mi vida. Una casa es un objeto. La estabilidad habitacional es una función. Un carro es un objeto. La movilidad que necesitas para trabajar y para tu vida cotidiana es una función. Una cifra en el banco es un símbolo. Tener tiempo para decidir sin aceptar la primera salida desesperada, esa es una función. Tal vez tu norte todavía no sea comprar una propiedad. Tal vez sea reducir tu vulnerabilidad, salir de una deuda peligrosa, apoyar a tu familia sin destruirte, o construir margen para poder cambiar de trabajo, de ciudad o de país. El norte no es el trofeo que todos aplauden, es la dirección que cumple una función real dentro de tu vida. Y aquí es donde una fórmula como ahorra el 20% puede quedarse corta. Si tus ingresos son variables, un porcentaje rígido puede obligarte a mentirte en los meses malos y hacerte sentir culpable por una meta diseñada para otra estructura. Por eso lo mínimo ejecutable no se define por la cantidad que separas, se define por la función que cumple. Tu mínimo ejecutable es la acción más pequeña, manejable y repetible que mejora tu posición sin destruir las condiciones que sostiene tu presente. Puede ser construir una reserva mínima que te compre tiempo, reducir una dependencia que te deja demasiado expuesto, detectar una fuga que se repite o probar en escala pequeña una forma adicional de ingreso que se adapte a tu realidad. Porque una acción sostenible construye más futuro que una meta impresionante que destruye tu presente. No conviertas tu primera decisión en una condena permanente. Da un paso. Sosténlo el tiempo suficiente para que produzca información. Y después pregúntate, ¿este movimiento me compró tiempo o me lo quitó? ¿Redujo una dependencia o creó una nueva? ¿Qué cambió en el terreno desde esa decisión? Si el ingreso mejora, amplías. Si aparece una emergencia, corriges. Si el terreno cambia, recalculas. Si descubres que el norte ya no cumple la función que necesitabas, lo revisas. Continuidad no significa rigidez, significa persistir con retroalimentación. No estás fingiendo que puedes predecir tu vida a 20 años. Estás avanzando lo suficiente para producir información real sobre tu propia vida y usándola para seguir caminando con los ojos abiertos. Ese es el método, no reemplazar una fórmula universal por otra, sino impedir que una fórmula vuelva a entrar en tu vida sin ser leída. Estos 4 movimientos no los inventé para este video. Son parte de la metodología de un libro que escribí y que se llama Irreemplazable.
Y quiero decirte claramente qué es y qué no es. No es un libro de fórmulas, de esas ya tenemos demasiadas. Es un libro que intenta entrenarte en lo que hicimos hoy, leer tu vida antes de obedecer una respuesta que no la conoce. Hoy aplicamos esa lectura al dinero, pero el mismo método puede aplicarse a las rutinas que copias, a las metas que persigues sin saber si son tuyas, a tu trabajo, a tus relaciones, a tu propósito y a las decisiones que van a definir tu vida. El libro es esta misma conversación, pero llevada a una profundidad que un video no alcanza. Te dejo el enlace en la descripción. Cerremos con lo único que quiero que te lleves grabado. Una buena decisión financiera no es la que se parece a la vida de tus padres, ni a la de un influencer, ni a la de alguien que comenzó en otro país, con otra moneda, otra familia y otro margen para equivocarse. Es la que reconoce dónde estás parado, protege lo que no puedes permitirte perder y te permite avanzar hacia un norte que realmente te pertenece. Quizá tu cuenta bancaria todavía necesita crecer. Quizá todavía tienes mucho por aprender, organizar o reconstruir, pero eso no significa que tú seas insuficiente. Y tampoco significa que estés perdiendo solamente porque tu progreso no se parece al de otra persona. El dinero cambió, el terreno cambió. Ya no basta con repetir consejos, hay que aprender a traducirlos. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál fue el consejo que más te hizo sentir que tus finanzas eran un desastre? Te leo en los comentarios y te respondo. Y si este canal te suena a algo que necesitabas, suscríbete. Aquí no venimos a darte fórmulas nuevas, venimos a aprender a leerlas contigo. No existe una vida genérica, tampoco la tuya.